Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Elizalde, por la invitación y la hospitalidad a través de Raúl de este importante y magnífico recinto. Bien, Pepe, pues cuando me pediste esta presentación, me puse a pensar qué es lo que puedo venir aquí a comentar con ustedes, porque realmente creo que de esto, pues no sé, muchos de nosotros quizá no sabemos, no hemos participado. Y pues pedí información a abogados que me orientaran un poco. El doctor Cerón también tenía una información por ahí que me proporcionó y es lo que voy a presentar, lo que utilicé de parte de ellos. Bien, ¿qué es un perito? Bueno, todo el mundo diría, lo sé, pero esto es lo que se describe en nuestra ley. Especialista en conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, indudablemente. Valora hechos o circunstancias y emite un dictamen. No supone, tiene que estar seguro de que él está viendo hechos o circunstancias. Es elegido por un juez en casos donde pues, se pide la ley, la presencia de peritos. Es elegido por un juez o por partes, es decir, los que están en pleito ante un evento. Y esto va de acorde a la especialidad, indudablemente. El compromiso es decir la verdad bajo juramento o promesa, actuación objetiva, no meter aspectos subjetivos porque podemos equivocarnos, y también debe saber que hay sanciones por incumplimiento o por falta de lo que se está trabajando en ello. Cuando ocurre algún problema, un pleito, una discusión acerca de un caso, bueno, se dice que hay un perito por cada parte, pero claro, ese perito debe reunir estas condiciones y las que voy a mencionar adelante. En caso de que no haya un acuerdo entre los peritos de cada parte, y si esto está llevado a un juicio, entonces el juez tiene la prerrogativa de nombrar a otro perito. Y ahí es donde nos pueden llamar a través de, pues, lo que voy a comentar, en este caso a través del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Existe un listado de peritos auxiliares. Estos peritos los determina el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero también hay un consejo de la Judicatura Federal que puede nombrar peritos, pide la información a determinadas instituciones, como son los colegios, pero también puede ser solicitud a un hospital público o a un hospital privado. Si no los tenemos, entonces el juez recurre a ellos. Esto es Consejo de la Judicatura Federal, Unidad de Peritos Judiciales, y es la convocatoria para que si nosotros queremos ser peritos en algún momento determinado, pues entonces tenemos que reunir ciertas características, ciertos requisitos. Por ejemplo, personas interesadas deberán de satisfacer los siguientes requisitos. Primero, contar con los conocimientos necesarios en las materias o las especialidades. De tal manera que si yo quisiera ser perito en medicina crítica y quiero participar en esta convocatoria, debo reunir esto. Debo tener los conocimientos necesarios en las materias o especialidades y son sometidos a exámenes para poder nosotros ser nombrados peritos por el Consejo de la Judicatura Federal. Contar con un mínimo de 5 años de experiencia en el ejercicio profesional, de tal forma que no todos los que quieran, si tienen menos de 5 años, pudieran participar a esta solicitud, a esta convocatoria. Otro aspecto es no desempeñarse como servidora o servidor público del Poder Judicial de la Federación, porque puede tener un conflicto de interés. No tiene que ser parte de este organismo para entonces ser perito. Puede ser un médico intensivista que esté
en esta judicatura, pero insisto, no pudiera participar como perito. Me llama a mí la atención, y quizá eso se tiene que revisar a través de los colegios, consejos, probablemente. Aquí dice convocatoria para integrar la lista de personas que pueden fungir como peritas o peritos ante los órganos. Bien, pero vemos medicina, sus especialidades y abajo oncología. No sé por qué está diferenciado, honestamente. Pero también dice medicina del trabajo, también no sé por qué está diferenciado. Y además, esto es reciente, es decir, quizá no se ha trabajado en ese aspecto para poder nosotros desde el área de la medicina decirles, oye, es una sola profesión, que si de ahí hay intensivistas, anestesiólogos, cardiólogos, es otra cosa, pero no encuentro razón por qué poner oncología aparte de medicina y sus especialidades, y lo mismo podría ser para medicina del trabajo. Estos son los médicos que yo encontré referidos, ¿verdad?, en la lista de personas que pueden fungir como peritas o peritos y a nivel nacional. Está puesto el doctor Basols, que lo conocemos, pero solo para el estado de Jalisco. Es decir, no pudiera tentativamente, a menos que lo pida un juez, tengo entendido, si alguien aquí tiene más conocimiento de eso, lo puede comentar, en venir a ser perito en un caso que se presente en la Ciudad de México. Medicina crítica en obstetricia, tampoco entiendo por qué está diferenciado en obstetricia, ¿verdad? Porque entonces sería pues también medicina crítica en neurointensivos o medicina crítica en problemas más respiratorios, no lo sé, pero así está referido en la lista que pueden ustedes encontrar. Y estos en el año 22, o sea, el año pasado, también medicina crítica en obstetricia, y también además está puesto como medicina del enfermo en estado crítico, es decir, no hay unificación en lo que sería medicina crítica, porque dice arriba medicina crítica y abajo enfermo en estado crítico. Y ahí está el doctor Montelongo como único perito que puede uno encontrar en este momento, por lo menos lo que yo encontré en la información que podemos encontrar, repetir, en el Internet, en la información que tenemos a través del Internet. Ahora, también hay otro aspecto para la Ciudad de México, que encontré algunas semejanzas con lo que es a nivel federal, pero también en la Ciudad de México tiene algunas características. Aquí nos dice la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México del artículo 136 al 141. Nos presenta el 136, profesionales al servicio de la administración pública obligados a cooperar. El 137, ciudadano mexicano, es decir, para ser perito, probo, domiciliado en la Ciudad de México y con conocimiento en la ciencia, y le hacen un examen para poder entonces ser nombrado perito. Pero nuevamente, solo domiciliado en la Ciudad de México. De tal forma que, insisto, por ejemplo, el doctor Basols, que está en el Estado de México, teóricamente no podría fungir como perito aquí en la Ciudad de México. El 138, peritajes de profesiones, hay una lista de peritos provenientes de los colegios de profesionistas. En eso no encontré en nuestra información en la página cómo nosotros como colegio estamos trabajando a este nivel. No encontré que tengamos una lista de peritos nombrados por el colegio a participar en algún momento determinado. Y el colegio pudiera dar información de qué peritos tiene él en el estado de Sonora o en el estado de Quintana Roo, de tal manera que habría que trabajar en ese aspecto. En casos precisos puede existir un perito no mexicano, solo en casos que defina perfectamente el juez, pero este perito va a estar sometido a las leyes mexicanas, no puede trabajar con leyes que no sean de nuestro país.
Ahora, de los colegios de profesionistas, también de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Ciudad de México. Artículo 50, los colegios de profesionistas tendrán los siguientes propósitos. Eso lo tenemos nosotros. Servir de árbitro en los conflictos entre profesionales o entre éste y sus clientes, cuando acuerden someterse los mismos a dicho arbitraje. Consulté con el abogado del hospital y, por ejemplo, la CONAVEM no tiene tanto eso. Trata primero de hacer un acuerdo entre ellos y después, cuando esto continúa, ya se va a otro nivel. Formar listas de peritos profesionales por especialidades que serán las únicas que sirvan oficialmente. Por lo tanto, nuestro colegio debería de trabajar en ese aspecto. Esta ley prevé hasta 5 colegios en la Ciudad de México, 5 colegios. Afortunadamente nomás hay uno, que yo sepa, Pepe. Afortunadamente. Bueno, es más fácil, probablemente. No digas. Y deberá ser respetada por la legislatura de los estados. A pesar de que es de la Ciudad de México, eso debe ser respetado por los estados. Esto es algo que me pasó el doctor Cerón, también lo encontré, está en la Secretaría de Educación Pública, es el prototipo de lineamientos para la designación de peritos profesionales del Departamento de Colegio de Profesionistas y de la Dirección General de Profesiones. Esos son los capítulos que contempla este prototipo de lineamientos, que lo vi bien, quizá se tendría que analizar y a lo mejor agregar algunas otras cosas que sean de interés a nuestro colegio. Y voy a abordar un poco más, no todo esto, voy a abordar lo que se refiere a los requisitos para ser perito profesional. El propósito de este modelo es servir a los colegios de profesionistas. Esto va no solo a medicina, va a arquitectura, va a ingeniería, va a otros colegios. Elaboración de la reglamentación ad hoc, es decir, a propósito de esa especialidad o de esa rama o de esa profesión para la designación de los peritos. Y las características es de enriquecer con los conceptos propios de cada profesión. Lógicamente, insisto, tiene que uno trabajar en nuestro colegio respecto a eso. En los requisitos para ser perito profesional, lo que les decía, ese capítulo específico dice artículo 17. Los requisitos para ser perito profesional y de especialidad son de carácter general y de carácter específico. Los primeros se refieren a aquellos que debe cumplir todo perito profesional en general. Si yo soy médico intensivista, debo de demostrar que tengo una cédula, que tengo un diploma, y eso es lo general. Artículo 19. Además de lo señalado en el artículo anterior, los requisitos para ser perito especialista son señalar la solicitud aludida en el numeral 1 del artículo 20, en qué área de especialidad desea ser designado. Yo supongo que por eso hay un médico en terapia intensiva, medicina crítica obstétrica, porque se dedica específicamente a eso. Pero eso dependerá entonces de cada colegio. Especificar en qué área yo puedo participar, me iría a neurointensivos o al aspecto de la humanización, ahorita que hablabas de eso, que es algo que a mí me ha interesado. Pero sé que hay gente que conoce más que yo en el área de ventilación o de hemodinamia o de aspectos nefrológicos. Probablemente ahí tiene uno que trabajar más detalladamente. Ese es el ejemplo que me pasó el doctor Solón, que trabajó con el doctor Jorge Rosendo Sánchez. Esto es lo que tiene como el machote, el prototipo de lineamientos, y lo que se empezó a trabajar, pero que, insisto, no encontré más en nuestra página, que sí hasta abajo viene un símbolo que dice peritaje, pero no está descrito más. Con fundamento en el artículo 50, inciso O,
de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Vean, ya no es Distrito Federal, ya es Ciudad de México. Eso tiene que cambiarse de alguna manera. Así como el artículo 4 de los estatutos del propio colegio, que señala que los colegios de profesionistas formarán lista de peritos profesionales por especialidad, que serán las únicas que sirvan oficialmente. El doctor Jorge Rosendo Sánchez Medina, en su carácter de presidente del colegio, en los subsecuente denominado como el colegio, expide los presentes lineamientos. Pero insisto, no lo tenemos todavía bien desarrollado. En conclusión, quisiera yo decir esto. Hay leyes claras para la designación de los peritos, pero que tenemos que trabajar en base a eso, porque lo que hasta ahora yo encontré, por lo menos, no hay claridad. En nosotros, no sé si hay una lista, yo desconozco, pero busqué si tenemos lista de peritos en medicina crítica. Están ahí nombrados en algunos estados, pero creo que eso fue en ocasiones anteriores y no sé si en algún momento el doctor Basols, que está en Jalisco, pues él se presentó y por eso fue aceptado. Desconozco. Leyes claras para la actuación en los peritajes también tenemos claridad desde el punto de vista jurídico, porque es algo en lo que nos metemos, desconocemos muchas veces y podemos nosotros entonces cometer errores y tener consecuencias. Creo que esto queda claro como para que se analice con alguna gente que sepa mucho de esto, de aspectos jurídicos, legales, y que tengamos nosotros la claridad quien quiera participar como perito o que acepte que el colegio lo nombre un perito en medicina crítica y que esté de acuerdo en ello. Lo que no sé es si el COMEC puede designar peritos colegiados de acuerdo al estado que lo solicita. Ya decía yo, puede ser que alguien, un juez en el estado de Jalisco, pida al colegio peritos que están allá y que pueden participar, porque aquí en la Ciudad de México debe ser de la Ciudad de México. Supongo que las leyes estatales contemplan lo mismo. No podremos ir a alguien de aquí al estado de Morelos, aunque está a unos cuantos kilómetros, porque a lo mejor la ley de ellos es diferente. Pero creo que sí el colegio puede trabajar perfectamente en lista de peritos en determinadas áreas, incluso por estados. Muchas gracias por la invitación y bueno, Pepe, gracias por esto, pero estoy aprendiendo también lo que es peritaje. Muchas gracias.